Y- ok, esto hay que achicarlo. Bien, estábamos estudiando flexión en vigas, ¿no? Flexión en vigas. Entonces, en el caso de vigas, hemos empezado a estudiar el método por esfuerzos de servicio, ¿no? Servicio. Y hay tres hipótesis fundamentales que hemos presentado. Las secciones planas antes de la flexión permanecen planas después de la flexión. Se puede prescindir de la resistencia a la tracción del concreto. O sea, el concreto es bueno para las compresiones, pero no para las tracciones. Las relaciones de esfuerzo de formación para el concreto y para el acero son linealmente elásticas. Y efectivamente, miren, las secciones planas permanecen planas, es esta línea, ¿no? Porque si la sección plana no permaneciera plana, esto sería una curva. Entonces no podríamos hacer relación de triángulos, ¿no? Con las deformaciones. Entonces las secciones planas permanecen planas. Eso se ha comprobado también experimentalmente, por supuesto. Eso lo pueden ver en el libro de Park, Robert Park. Es un extraordinario libro, extraordinario. Robert Park. Lo vamos a poner, ¿no? En claro, lo vamos a poner a Robert, ¿no? Para que ustedes lo conozcan. Entonces, esta zona superior está en compresión y esta zona inferior está en tracción. Y aquí en tracción está a su vez. En compresión podría haber A'S, o sea, acero en compresión, que aquí se representa con 2 varillas, y el acero en tracción con 5, que están alineadas, tienen un recubrimiento al eje, R se llama, ¿no? Y la altura total es H. Y esta distancia entre la fibra más comprimida, miren, más comprimida, ¿no es cierto? Y el centroide del acero en tracción se llama D, altura útil, así se le conoce, altura útil. Y B es el ancho de la fibra más comprimida, ¿no? Ahí está, la fibra más comprimida, ¿no es cierto? La más comprimida. Porque las demás son menos comprimidas, inclusive llega a cero. La distribución de los esfuerzos es lineal, miren, lineal, ¿no? Este es un triángulo. En realidad es un tronco, ¿no? Un tronco de prisma, porque es un volumen, ¿no es cierto? Aquí lo que se ve es una sección transversal. Y los esfuerzos varían linealmente. También hay unos esfuerzos concentrados F'S, ¿dónde? En el acero en compresión. A' su vez, ¿no? A' su vez. Ahí está. A' su vez puede ser cero, ¿eh? Puede ser cero, ¿no? Claro. Sí, no hay ningún problema. En esta zona inferior no hay tracciones para el concreto. Es bien interesante, ¿eh? Bien interesante. Esto vale para todas las vigas, ¿no? Por si acaso. Ustedes pueden ver de cerca, ojalá tengan una viga cerca, ¿no? Y en la zona de tracción no se considera la tracción en el concreto. En el concreto se considera la compresión, ahí está, compresión. En esta zona es como si no hubiera concreto. Inclusive aquí podría haber un hueco, por si acaso. Aquí podría haber una abertura. Puede haber una abertura. Porque en esta zona el concreto no va a trabajar. Quien va a trabajar es el acero, ahí está a su vez, y está concentrado aquí como si no hubiera concreto. Podría ser un hilito, ¿no? Un rebajo, un angostamiento de la sección, un poco raro, pero podría ser. La resultante de las compresiones es este tronco, ¿no es cierto?, de prisma, el volumen de ese tronco. La resultante de las compresiones está en el acero A' su S, o sea, eso es algo, una fuerza,
¿cierto? No es un esfuerzo. Y la resultante de las tracciones es T y está concentrada en A sub S, ¿no? En A sub S. Y no hay ninguna otra fuerza, miren, no hay ninguna otra fuerza. Aquí están todas las fuerzas. Si no hubiera A' sub S, entonces C sub S sería 0. Y D' no existiría. Y la ubicación de C sub C aquí es KD tercios. Claro, es un tercio de KD, ¿no es cierto? Un tercio de esta altura. Porque ahí está el centroide, ¿no? Del triángulo, ¿no es cierto? Bueno, es una sección transversal, ¿no? Este es un tronco de prisma. Pero su centroide está, contando de arriba, un tercio de toda la altura. O sea, un tercio de KD. Ahí está, un tercio de KD. Y a esta separación entre estas dos fuerzas se le llama JD. J es muy importante, ¿eh? Es un factor, ¿no es cierto? Porque si esta es una distancia, J no tiene dimensiones. J es adimensional. Aquí también K no tiene dimensiones, porque esta es una distancia y depende de D. Entonces K no tiene dimensiones. La nomenclatura. B, el ancho de la fibra más deformada por compresión. Ahí está. Ahí está, miren. La fibra más deformada por compresión es esta y su ancho es B. La fibra es bien pequeñita, pues tiene, de altura tendrá un diferencial de I, ¿no? Un hilito es, ¿no? Es una fibra, o sea, su grosor es pequeñísimo, ¿sí? Pequeñísimo, es una fibra. H es la altura operalte total, la altura total, ¿no? Esta es la nomenclatura. D, la altura útil. Útil se llama porque es la distancia entre la fibra más comprimida y el acero en tracción. Miren, altura útil operalte de la viga medida desde la fibra extrema en compresión al centroide del área de acero en tracción. Sí, porque aquí el área de acero está en una sola fila, ¿no es cierto? Todos tienen el centroide igual. Pero aquí en tracción podrían haber dos capas, ¿no es cierto? Pueden haber otra capa más. Entonces habría que hallar el centroide de esas dos capas. ¿Correcto? D' es la distancia desde la fibra extrema en compresión al centroide del área de acero en compresión. D' es esta distancia, desde esta fibra más comprimida hasta el centroide del acero en compresión. Aquí hay una sola capa, no se necesita. Podría ser que A' sea 0, ¿eh? Entonces D' también es 0. No hay acero en compresión. A sub S es el área de acero en tracción y A'S es el área de acero en compresión, ¿no? Entonces, A sub S, área de acero en tracción y A'S, área de acero en compresión. Estamos analizando, tenemos que dominar toda la nomenclatura, qué cosa es K, ¿no es cierto? Es un factor que multiplicado D nos da la profundidad del eje neutro, porque el eje neutro es este, donde no hay ni acortamientos ni alargamientos. Entonces aquí el eje neutro, ¿no es cierto? Eso ya sabemos de resistencia a materiales. Y entonces en esta zona, como hay deformaciones, hay esfuerzos. Ahí está. El concreto es bueno para las compresiones, efectivamente. Para las tracciones no es bueno. No lo usamos. No, acá no hay ninguna distribución de esfuerzo allí, porque sabemos que el concreto no es bueno para las tracciones. Tampoco podemos prescindir de él, ¿no es cierto? Porque si esta es la altura de la viga, nosotros no podemos trabajar hasta acá, porque si no H se convierte en la mitad. Y eso tampoco es bueno. Entonces, en una sección de una viga cualquiera, hay zona en compresión y zona en tracción. Ojo que estas deducciones están hechas para el caso, ¿no es cierto?, de que la viga sea rectangular. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta? Ingeniero, buenas tardes.
¿sí? Quería hacerle una consulta sobre el acero que va en la parte superior, el que está en compresión. Bien cierto es que no es necesario ponerlo, y entonces, ¿por qué en algunas ocasiones bueno, siempre, ¿por qué se emplea el acero en la parte superior? Eso es una buena pregunta. Esa es una muy buena pregunta. A ver, estamos estudiando la flexión y esta a su vez es por flexión y A' S es por flexión. Pero más adelante vamos a estudiar el cortante. Y el cortante implica que coloquemos estribos. Entonces, estos estribos rodean al acero en tracción y al acero en compresión, ¿no? Rodean. Es un rectángulo. Entonces, la viga puede necesitar los estribos por corte, pero no los necesita por flexión. Entonces, si usted pone un estribo acá, por ejemplo, y acá tiene donde amarrar el estribo, que hay 5 fierros, aquí donde lo amarra, tiene que colocar 2 fierritos ahí por construcción, ¿no es cierto? Por construcción. No se requiere como acero en compresión, sino se requiere para cuestiones constructivas, porque esos estribos, ¿dónde los amarra? Los maestros y los fierreros le llaman atortolar, le llaman, ¿no? Atortolar. ¿Dónde los atortola? Tiene que haber 2 fierritos ahí, aunque sea chiquito, de 3/8, pero para poder atortolar, ¿no? Esa es una explicación. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, ¿qué tal? Buenas tardes. Ingeniero, una consulta. Nuevamente, en las vigas, usted dijo que en la parte de tracción se podría hacer un hueco. ¿Eso es factible? Por ejemplo, he visto que ha habido daños en las vigas, sobre todo en los sótanos, cuando colocan la tubería de humo, o si no, para lo que son, cuando hay fugas ¿cómo se llama? Más que todo mi pregunta es eso. ¿Es posible llegar a ser cruzar tuberías transversalmente por esa parte de la atracción? Sí, sí, no es muy recomendable, no es muy recomendable, pero en caso que fuera estrictamente necesario, ¿no? Inevitable, diríamos, ¿no? Inevitable. Entonces, si es inevitable cruzar una viga, crúcela por acá, ¿no? En la zona de tracción. Por ejemplo, a veces hay ductos de aire acondicionado, por ejemplo, ¿ah? Sí hay, y ductos son grandes, ¿eh? Son grandes. Los ductos de aire acondicionado tienen de altura unas 3 pulgadas más o menos, o sea, 7 centímetros y medio, ¿no es cierto? Y de ancho sí son bien anchos, ¿ah? Pueden tener 60, 70 centímetros de ancho. Entonces, si el aire acondicionado o no pasa por debajo de la viga, porque la altura del sótano es muy pequeña, entonces, y si es irremediable que cruce la viga, crúcela por acá abajo, por debajo del eje neutro. ¿Alguna otra pregunta? Bien, está bien la pregunta, son muy buenas. Las deformaciones, porque miren, tenemos epsilon sub c, epsilon prima y epsilon sub s. ¿Dónde están esas deformaciones? Aquí están, miren. Epsilon sub s, epsilon prima s, epsilon sub c. Están dentro de esta figura. Y puede haber relaciones entre ellas, ¿no es cierto? Semejanza de triángulos, porque son 1, 2, 3 triángulos rectángulos. Entonces, y tienen un ángulo común opuesto por el vértice. O sea, acá hay semejanza de triángulos. Vamos a aplicar la semejanza de triángulos, ¿no es cierto? Entonces, relacionamos las deformaciones, ¿no? Con estas distancias KD y D menos KD. Ojo, les comento que experimentalmente se ha demostrado que las secciones planas permanecen planas. O sea, este triángulo, estos triángulos, pues son varios, existen, se cumple. Experimentalmente se ha demostrado, en laboratorio se ha demostrado que las secciones planas permanecen planas. Lógicamente, es bueno que cuando haya un vaciado de concreto, por ejemplo, dentro de la viga no haya cangrejeras, ¿no es cierto? No haya cangrejeras, porque las cangrejeras son vacíos
oquedades, hueco. Entonces, un lugar donde no hay concreto, ¿cómo las secciones planas van a permanecer planas? ¿Me dejo entender? No se cumpliría. Entonces tienen que tener cuidado. Entonces, cuando haya el vaciado de concreto, tiene que introducir el vibrador y que en el interior de la viga todo el concreto es homogéneo, ¿no es cierto? No puede haber unos pedrones ahí, si todo el agregado grueso es de 3/4 de pulgada, de media pulgada, ¿cómo le van a poner ahí una piedra de 4 pulgadas? Un piedrón. Eso está mal. No se va a comportar, ese no es un concreto. Mucho cuidado con eso. Hace poco nomás he tenido ese tipo de experiencias de ingenieros egresados de la uni, ¿eh? Que brindaban explicaciones absurdas para justificar errores. Cuando uno comete errores, lo mejor que puede hacer es reconocerlo y evitarlos, por supuesto, ¿no? Porque nadie nos felicita por los errores, ¿eh? Nadie. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Les recomiendo a todos que lean el libro de Naui, ¿no? Lean Naui. Y pueden leer Park también, ¿eh? Robert Park, ¿no? Robert Park. Los vamos a poner en nuestra aula de Classroom. La ley de Hooke. Entonces, aquí tenemos las deformaciones. ¿Qué cosa es una deformación? Un esfuerzo entre un módulo. Elasticidad, ¿no es cierto? Esto es resistencia a materiales, ¿verdad? Esto es resistencia a materiales. 1, 2, 3. Resistencia a materiales. Esta es la deformación del concreto. Esfuerzo entre módulo. Esta es la deformación del acero. ¿Eh? Acá hay un error de digitación, ¿no? Este es epsilon prima S. Esfuerzo entre el módulo. ¿Módulo quién? Del acero, porque esto es del acero, ¿no? Epsilon prima sub S es del acero. Ahí está, epsilon prima sub S, ¿no? Epsilon sub S también es del acero, pero este es del acero en compresión y este es del acero en tracción. Y luego hacemos semejanza de triángulos. Epsilon sub C es AKD, como epsilon prima sub S a KD menos D prima, como epsilon sub S a D menos KD. Están los triángulos, ¿no? Están los triángulos ahí. Epsilon sub S es a D menos KD, epsilon prima sub S es a KD menos D prima, y epsilon sub C es a KD, ¿no? Semejanza de triángulos. Eso significa que la aplicación de esta relación implica que geometría es prerequisito de concreto, ¿no es cierto? Porque si alguien no entiende esto, es porque no sabe geometría. Semejanza de triángulos. Es prerequisito. Entonces, epsilon prima S, usted relaciona, ¿no? Epsilon prima S con epsilon sub C. Ahí está, epsilon prima S con epsilon sub C. Y estas dos despeja F prima S, ¿no es cierto? Porque epsilon prima S es F prima sobre E. Ahí está. Despeja F prima S y tiene esta expresión, ¿no? Que relaciona F prima S con F sub C. Esta es geometría, ¿no es cierto? Y esta N es relación de módulos, ¿no? E sub S versus E sub C. Y también puede despejar F sub S relacionando este término con el primero, ¿no? Porque estas son, recuerdan, ¿no? Son proporciones, ¿no es cierto? Son igualdades, por supuesto, ¿no? Pero también son proporciones, ¿no? Semejanza de triángulos. Y aquí, bien interesante, despeja epsilon sub S, D menos KD y D, simplifica D, ¿no? Simplifica D, ¿eh? Y aquí no entra D, mire, no entra D. F sub S simplemente es 1 menos K sobre K por NF sub C. No entra D. No depende de D la relación entre F sub S y F sub C. Luego hacemos equilibrio de fuerzas horizontales. Esta es una sección de una viga
Y cuando usted corta imaginariamente una viga, hay 3 fuerzas. No hay más, no hay otra fuerza axial. Si aquí hubiera una fuerza axial, eso no es una viga, es una columna. Puede estar horizontal, ¿no? Pero es columna, ¿no? Eso lo vamos a ver más tarde en análisis estructural, ¿ya? En análisis estructural vamos a ver eso, de que un elemento puede ser horizontal y portarse como columna, claro. Y un elemento puede ser vertical y portarse como viga, sí, eso es posible. Depende del diagrama de momentos flectores, ¿no? Entonces, C sub C más C sub S es igual a T, ¿no es cierto? C sub C más C sub S es igual a T, porque equilibrio de fuerzas horizontales, ¿no es cierto? Estas dos en sentido contrario a esta. C sub S más C sub C igual a T. Efectivamente, C sub C más C sub S es T. ¿Qué cosa es C sub C? El volumen de ese tronco, ¿no es cierto? El volumen. Un medio F sub C BKD. A ver. Es el volumen de este. Es un volumen, ¿eh? Claro, acá como es una figura plana, se ve una sección nomás. Pero este es un volumen, porque es un tronco, ¿no? De un prisma. Entonces, F sub C por B por KD sobre 2 y por... Es la resultante de C sub C, ¿no? Ahí está. F sub C por B y por KD, un medio, claro, ¿no? Un medio. Y en el acero, F'S por A' sub S. Claro, si A' sub S es 0, este término no existe. Antes hubo una pregunta y ahora también la respondemos. En una viga puede ser que el A' sub S se haya colocado por construcción, ¿no es cierto? Por construcción. Pero cuando necesitamos de él lo vamos a usar, porque, digamos, si se trata de hacer una verificación de una viga, hay que verificar una viga, y en el diseño original no hay refuerzo, pero en la realidad sí lo hay. Entonces hay que considerar el refuerzo está allí y va a trabajar, ¿no? Estoy hablando de una verificación, porque cuando se trata de concreto armado hay dos casos. El caso del diseño, donde usted está inventando una estructura, ¿no es cierto? Un edificio, una vivienda, qué sé yo, ¿no? Está diseñando. Pero puede ser también otro caso, y es que usted verifique. ¿Me dejo entender? O, por ejemplo, un señor que le quiere aumentar un piso a su edificio, o 2 pisos, esas cosas, ¿no? Entonces le dice, ingeniero, yo quiero verificar si soporta un piso más. ¿Usted puede hacer esa verificación? Sí. Entonces, cuando usted verifique, si está allí en la prima a su vez, no puede ignorarlo, ¿no es cierto? No lo puede ignorar. Aunque el anterior ingeniero lo haya puesto por construcción, pero si está allí, no debe ignorarlo. Entonces, ya está. Ya tiene C sub C más C sub S es igual a T, es una ecuación. Miren, bien interesante, ¿no? Bien interesante, porque ¿cómo se obtuvo estas relaciones? Se obtuvieron por semejanza de triángulos, ¿verdad? Y esto, ¿cómo? ¿Por qué decimos que C sub C más C sub S es igual a T? Eso es estática, ¿no? Estática es. Si quieren física, ¿no? 3 fuerzas del mismo dirección, tienen que estar en equilibrio, ¿no es cierto? Tienen que estar en equilibrio. O sea, física es prerequisito de este curso, ¿eh? Y geometría también, ¿sí? Entonces, en lugar de F sub C, a ver, F sub C BKD, en lugar de F' sub S, ponemos su igual, ¿no?
esta relación. En lugar de f sub s ponemos su igual, que es esta relación, ¿no? ¿Sí? F'S, ahí está. Ponemos esto. F sub s, ponemos el, ¿no? Ahí está, F'S y F sub s. Reemplazamos, ¿no? Reemplazamos. Y introducimos, como haya prima S y haya sub S, introducimos un nuevo concepto que se llama cuantía de acero en tracción. Cuantía. ¿Qué cosa es cuantía de acero en tracción? Es la relación entre A sub S y BD. A sub S es el área de acero. BD es el producto BD. Producto BD. Y a esa relación se le llama cuantía. Ese es su nombre. Y en este caso es del acero en tracción. Y en este otro caso también es cuantía, pero como hay el superíndice prima, este prima es del acero en compresión. ¿Sí? ¿Cómo sabemos que un acero está en tracción? ¿Ah? Por el diagrama, ¿no es cierto? Por el diagrama. Cuando el diagrama sea así, este acero está en tracción. Y aquel está en compresión. Porque podría ser al revés, ¿no es cierto? Y este convertirse en tracción y él en compresión, sí. Eso ocurre, por ejemplo, cuando hay un sismo, ¿no? Cuando hay un sismo se invierten los momentos, sobre todo si un sismo severo, ¿no? Se invierten los momentos. ¿Alguna pregunta? Entonces introducimos estos dos ROs. RO es una letra griega, ¿no es cierto? Sí, también es prerequisito, ¿no? Y RO, y como contraparte es RO prima. Rho' es la cuantía de acero en compresión. ¿Y en qué se diferencian Rho y Rho'? En que Rho' está basado en A'S y Rho en A sub S, pero ambos están divididos por BD. Ojo, miren, A sub S, ¿cuáles son sus unidades del área de acero? Longitud al cuadrado, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son las unidades de BD? Longitud al cuadrado. Quiere decir que Rho no tiene unidades. Interesante, ¿no? Los Rhos, las cuantías no tienen unidades. La cuantía Rho' no tiene unidades, carece de unidades. Entonces, aquí, en lugar de A'S, usted reemplaza y pone Rho' BD. Y en lugar de A sub S, coloca Rho BD. Rho BD. Y entonces puede eliminar, ¿no? BD, BD y BD elimina, ¿no es cierto? ¿No? Porque A'S es Rho' BD. A sub S es Rho BD, entonces acá hay BD, acá hay Rho' BD, acá Rho BD, hay BD, en ambos hay BD, y aquí también hay BD. Entonces podemos cancelarlo, ¿no es cierto? Y despejar K. ¿Y qué tenemos para acá? Una ecuación de segundo grado, ¿no? Interesante, ¿no? Bien bonito es esto, ¿no? También ecuación de segundo grado también es prerequisito, ¿eh? ¿No? Eso es álgebra. Miren, K cuadrado, 2n Rho se conoce, K. Esto también todo se conoce. Esta es una ecuación de segundo grado en K. Y el coeficiente de K es par. ¿Qué les parece? Entonces aplican la solución de una ecuación de segundo grado en donde K no tiene coeficiente, ¿no? K cuadrado no tiene coeficiente y K tiene un coeficiente par. Entonces resuelve, ¿no? Resuelve. Aquí está la ecuación. Aquí está la ecuación para hallar K. ¿Qué cosa es K? K es un número adimensional que multiplicado por D nos dice dónde está el eje neutro. Bien bonito es esto. Precioso es. Miren, si usted conoce K, digamos 0.3, y conoce D, digamos 54, ¿no? Entonces, 0.3 por
54, ¿no es cierto? Eso es 16,2. Entonces quiere decir que este eje neutro acá está a 16,2 de este borde, porque eso es KD, ¿no? Eso es KD. Para eso se necesita K. Para multiplicado por K, saber dónde está la compresión. Entonces, en esta compresión, usted no puede poner esos ductos, ¿no? Que algunos de ustedes han comentado hoy día, porque esta zona de compresión, el concreto está trabajando a compresión. El concreto es un buen material, pero es bueno para las compresiones. El concreto no es bueno para las tracciones. Es malo para las tracciones. Por eso es que hay el concreto armado, porque aquí en esta zona donde hay tracciones, ¿quién absorbe las tracciones? El concreto no puede. El acero. Él se encarga de las tracciones. Por debajo del eje neutro no se considera el concreto, solamente al acero. Por eso les dije, acá podría haber un vacío. Sí, sí. Claro, tampoco un vacío a todo lo largo, ¿no? De la viga, eso no, pues. Digamos que lo atraviese un tubito, ¿no? Chiquito. Lo ideal es que no atraviese, ¿no? Nada. Menos todavía, por ejemplo, tuberías con agua, tuberías con desagüe. ¿Cómo van a atravesar una vía? Pues, ¿no? Ni hablar. En ese caso, las tuberías que tienen fluidos, agua, desagüe, tienen que pasar por debajo, pues. Por debajo de la viga. Eso significa que cuando usted diseñe un edificio, por ejemplo, si a usted les toca diseñar un edificio, tienen que tener a la mano el proyecto de instalaciones eléctricas y el proyecto de instalaciones sanitarias para saber el sanitario por dónde va a pasar sus tubos, su tubo de desagüe, por dónde lo va a pasar. Atravesando las vías, está prohibido. Necesita usted, ¿no? el proyecto de instalaciones sanitarias y eléctricas. El proyecto de aire acondicionado necesita. No puede diseñar un edificio si no sabe dónde está el agua, dónde está el aire acondicionado, ¿no? Dónde está el desagüe. Y si es por ejemplo, un hospital, se complica aún más, porque en un hospital hay, por ejemplo, tuberías para agua, para desagüe, hay tuberías para oxígeno, para aire, para vacío, ¿no? Para gases. En un hospital hay muchas instalaciones, ¿eh? Es complicado. Entonces, si el ingeniero estructural no tiene el proyecto, ¿no?, a la mano, el de las otras ingenierías, pues lo más probable es que haga un diseño no muy bueno, ¿no? Incompleto. ¿Alguna pregunta, por favor? Entonces, a ver. Regresemos a nuestro... Claro. Entonces, resolver esta ecuación de segundo grado nos permite hallar K. Acá está. Esta es la solución. Esta es la solución. Ojo, que por ejemplo, si no hay acero en compresión, ρ' es cero. ρ' es cero. ρ' es cero. O sea, acá se hace más fácil, ¿no? Más fácil. ¿Verdad? Por acá debe estar. Ahí está, miren. K, cuando no hay ρ'. Cuando no hay ρ'. A ver. Continuemos. Entonces, se halla acá, porque se conoce ρ y ρ', y haya JD, ¿no?, que es D menos KD tercios, ¿no? D menos. Entonces también es geometría. JD es D menos KD tercios. A ver. JD, ahí está. JD es D, que es el total, menos KD tercios. Geometría. También es prerequisito de este curso, geometría, ¿no? Ahí está, JD es D menos KD tercios. Y aquí, miren,
D menos K de tercios. Entonces usted puede simplificar D, ¿no? Clic, clic. Entonces J es 1 menos K tercios, ¿no? Porque estos números son adimensionales, ¿no es cierto? Estos números no tienen dimensiones. No tienen dimensiones. J no tiene dimensiones. K tampoco, ¿no? Es un número adimensional, ¿no? Adimensional. El momento resistente de la sección es C sub C por JD, porque ya J lo conoce, D también, C sub S por D menos D', porque D conoce y D' también, y entonces el momento es, en lugar de C sub C, pone el volumen del tronco de prisma, ¿no es cierto? ¿No? El volumen del tronco de prisma. Y en lugar de C sub S reemplaza a prima sub S, ¿no? Porque es una compresión, ¿no es cierto? Entonces es una fuerza. Porque miren, este es un momento, ¿no es cierto? Este es un momento resistente. ¿Cómo? ¿De qué depende el momento? Acá hay una fuerza y una distancia. Tiene unidades de momento. Acá hay una fuerza y una distancia. Tiene unidades de momento. Claro, a continuación, en lugar de C sub C, pone todo esto, ¿no? Entonces, esto puede ser que un poco lo maree, pues, a un estudiante no muy aplicado, ¿no? Lo marea. Esto también lo marea a un estudiante. Pero un buen estudiante, como son, ¿no?, los de la uni, entonces, esto es una fuerza, miren, C sub C es una fuerza. Y esto de acá es otra fuerza. C sub S es otra fuerza. C sub S es A' S por F' sub S. Si no hay acero en compresión, cero. Este A' S es cero. Entonces, este no importa, bueno, no existe porque no hay área de acero en compresión. Cero, cero. Esto no es cero, pero D' tampoco existe porque no hay acero en compresión. D existe, pero cero, cero, cero. Todo esto es cero, ¿no? Cuando no hay acero en compresión, todo este término es nulo. A ver, tenemos 5:34, ¿no? Voy a pasar lista. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, por favor, señores? Estimados alumnos. Vamos a entrar a Orce para hacer la pregunta.